A esta hora comienza un programa de economía y educación financiera. Diego Sánchez y Pamela Ausenker comparten información útil para hacerte la vida un poco más fácil. ¿Cómo son las finanzas del futuro? ¿Cuál es el impacto de la tecnología? ¿Qué considerar al momento de manejar un presupuesto? En Tele 13 Radio y tele13radio.cl comienza El Fin del Dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. 2 de la tarde en punto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, día viernes 7 de marzo, como siempre, junto a Mercado Pago para hablar de educación, salud financiera. Pamela Ausenker, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata este viernes? Como día viernes. Como día viernes, ¿estás contento? Último día de la contenta, semana. te veo contenta. ¿Sí? Una pregunta antes de empezar a hablar de lo que se nos viene en el programa. A esta altura de cierre de primera semana del mes de marzo, ¿tú ya tienes al día tus permisos de circulación, tus SOAP, todo eso, o lo vas dejando a medida que avanzando? ¿Cómo te organizas tú, si se puede saber? Mira, yo en general, la verdad, todos los años anteriores lo había dejado bien para final de marzo, ¿Ya? pero este año, principios de marzo, tenía todo solucionado. Mira, qué bien. Sí, pero fue por una cuestión técnica en realidad. Pero sí, es el escenario pero, ideal. ¿te puedo decir algo? A ver. Fue súper buena decisión porque al final, hoy día ya me desentiendo. Ya rico, tengo listo, bueno, la revisión técnica que a mí me toca en febrero, así que eso me ayudó también a ordenar un poquito los papeles y empecé marzo distinto, fíjate. ¿Sí? Sí, ya teníamos listo. Te sacaste una de las obligaciones Sí. de encima. Sí. Quitarse presión. De hecho, Max Valdés, como todos los viernes, el primer viernes de esta segunda temporada, viene hablando, y uno de los temas destacados que trae desde su sitio chocale.cl es este, porque es un tema que a todas las personas que tenemos autos, motos, nos desplazamos en vehículos, tenemos que hacernos cargo en el mes de marzo, sí o sí. Y yo creo que el 95% de la 99. gente todavía no lo ha hecho. Seguramente Así que lo muy dejan buenos para el final. consejos Yo no ahí. lo he hecho, espero no llegar al final, pero segunda semana me voy a preocupar de eso. Muy bien. ¿Cómo está don Agustín Lizana? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Usted ya Agustín. se encargó, se preocupa de eso? A media, ¿no? A media. Sí, pero todavía no he hecho nada. Es muy Es válido común. decir que no, es válido. Pero es tenerlo presente, Sí, saber por que supuesto. es un trámite que hay que hacer y no dejarlo para el final. Sí, idealmente. por supuesto que sí. De Así todas que maneras. va a ser interesante ese mes para todos los chilenos hacer ese proceso. Mañana noticiosa, me imagino. Mañana noticiosa y bien variada también. Esta semana igual estuvo bien marcada por las definiciones presidenciales. Al final con la salida de la ministra Toá, ¿verdad? Candidatura presidencial, entre medio otras definiciones dentro del oficialismo, especialmente lanzamiento programático de Evelyn Matei. Así que sí, comenzó con todo marzo en realidad, a pesar de que falta muchísimo todavía para las elecciones de noviembre, pero claro, ya los partidos están concentrados en eso. De todas maneras, nos quedamos con los titulares de las noticias más importantes del día. El presidente Gabriel Boric reveló que se reunió ayer con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, en una instancia fuera de la agenda pública. El encuentro se dio en medio de presiones desde el Frente Amplio para que el jefe comunal sea el candidato presidencial del partido. El gobierno explicó que el mandatario mantiene una conversación permanente con todos los liderazgos. La ministra vocera subrogante de gobierno, Isena Echeverri, sostuvo que las críticas de la candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matei, se basan en diagnósticos errados que no se condicen con los datos. Luego que la exalcaldesa de Providencia afirmara que la actual administración va a dejar un escenario fiscal angustiante, la secretaria de Estado llamó a usar diagnósticos basados en evidencia y destacó la gestión del Ejecutivo en materia económica. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que se presentará una reforma fiscal verde con el fin de fomentar un cambio en los patrones de consumo y producción. El secretario de Estado manifestó que la iniciativa ha sido postergada por otras prioridades tributarias, pero que será presentada en este gobierno. Diputados de la bancada UDI solicitaron al Servicio de Impuestos Internos iniciar una fiscalización profunda a los centros comerciales chinos que operan en el país. Los parlamentarios indicaron que se han registrado una serie de denuncias en contra de estas tiendas, por lo que esperan que se determine si cumplen con las exigencias legales. La acción también responde a la revelación de los chats entre la diputada y la exalcaldesa Iracy Hasler, donde le pedía un favor para un empresario chino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desea negociar un acuerdo nuclear con Irán y envió una carta al gobierno de dicho país con el objetivo de alcanzar un pacto para evitar que Teherán adquiera un arma nuclear. En una entrevista en Fox News, el mandatario indicó que espera que estén disponibles para hablar, agregando que esto será mucho mejor para Irán. Escuchas El Fin del Dinero.
Muchas gracias, Agustín Lizana, que tengas una buena tarde y un buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de Nos semana. vemos el día Chao. lunes, que estén bien. Día viernes, tema de apertura, Pamela. Mira, día viernes y como todos los días 7 de cada mes se da a conocer el IPC, Índice de Precios al Consumidor, que todos sabemos que es una medida de inflación, ¿no es cierto? Y todos acá, sobre todo en Chile, estamos muy acostumbrados a utilizar la inflación y a seguir muy de cerca, mes a mes, precisamente cómo es este índice. En concreto, este mes subió 0,4%, en línea con lo que se esperaba. Ya, no hubo mayores sorpresas ni... No hubo mayores sorpresas, pero ojo, porque en 12 meses se acumula una inflación de 4,7%. No es menor, casi un 5% han subido en promedio los bienes y servicios. Claro. ¿Qué pasa? Primero veamos para qué se usa el IPC o Índice de Precios al Consumidor. Todos sabemos que es una medida clave para el Banco Central de Chile en este caso y que lo usa para definir su tasa de política monetaria. Más que el IPC de un mes concreto, de cuánto salió hoy, lo que mira el Banco Central es las expectativas de inflación a los próximos 2 años. Pero de todas maneras, la trayectoria mes a mes es seguida muy de cerca. En Chile tenemos la UEF, que es esta, entre comillas, moneda, ¿no es cierto?, que se ajusta por inflación mes a mes y que gran parte de los servicios básicos, por ejemplo, gran parte de educación, salud, está denominada en UEF. Así que todos la miramos también muy de cerca, como decía. Y es un proxy del costo de vida al final. Entonces también sirve para indexar contratos, en el caso de arriendos, por ejemplo. Muchos sueldos también se reajustan por inflación, etcétera. Y a mí me ha pasado que muchas veces me preguntan, oye, pero espérate, si yo voy al supermercado, las cosas han subido mucho más que un 5%. Da la sensación de que este 4,7% que tenemos en 12 meses probablemente no refleja del todo cuánto ha subido el costo de vida para las familias. Y acá yo te diría que hay que tener un poquito de cuidado porque el IPC mide el cambio en los precios de una canasta fija de bienes y servicios. Y esta canasta se fija cada 5 años, ¿ya? La última la tenemos del 2023 y está construida en base al gasto promedio de los hogares. Claro. Por lo tanto, no es tu gasto, Diego, no es mi gasto, Pamela, sino el gasto promedio de los hogares. Por lo tanto, si cada familia consume de manera muy distinta a lo que lo hace el promedio de Chile, probablemente va a haber que difiere bastante cuánto sube mes a mes su costo o su presupuesto familiar. ¿Sabes tú cuáles son los ítems más relevantes en la canasta de IPC? ¿Cuáles serían? Alimentos y Sin bebidas duda. no alcohólicas, 22% de la canasta. 22. No deja de ser, ¿ah? Absolutamente. Vivienda y servicios básicos, por supuesto, 16%. Transporte, 13%. Salud, 8%. Claramente un ítem bastante importante. Restaurantes y alojamientos, 6%, etcétera. Así que un poco ahí es donde se va el grueso de esta canasta de inflación que mes a mes nosotros conocemos entonces cómo va variando. Y por eso mismo, o sea, también miramos muy de cerca cuánto pesa cada uno de los alimentos, ¿no es cierto? Cuando suben los tomates, cuando Claro. suben las papas. Claramente nos asustamos porque tienen un peso bastante relevante en este indicador y si tú te fijas, al final se termina traspasando a toda la economía. Suben los dividendos, suben los arriendos, suben los gastos comunes, etcétera, etcétera. Índice de precio del consumidor, entonces sube dentro de lo esperado. En resumen, dentro de lo que se esperaba, en la medida que nos vayamos alejando de ese 5% que parece tan temible. Así es, probablemente segunda mitad de este año vamos a tener inflación bastante más Seguramente. moderada por base de comparación también. Pero no deja de ser, porque este mes, que como te mencionaba, estaba dentro de lo esperado, hay ítems que igual subieron muy fuerte. Vivienda subió más de un 11%. Tenemos restaurante y alojamiento subiendo más de 7%. Educación, el mes clave Sí. para educación, subiendo 5,7%. Así que claramente un golpe para el bolsillo, sobre todo este marzo, que a pesar de que estaba, como decíamos, dentro de lo que estaban estimando los economistas, no deja de ser una inflación relativamente alta y marzo, por lo general, también suele venir acompañado de alta inflación. Excelente. Tomamos nota, Pamela Ausenker. Son las 2:09 de esta tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero.
Como todos los viernes nos acompaña y nos seguirá acompañando don Max Valdés, director de Chocale.cl. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido nuevamente acá al Fin del Dinero. Hola, Max. Hola, Pame, qué gusto verte acá. Hola, Diego, también. Bueno, con todas las ganas y esta energía para la temporada 2025 del programa y con muchísimas noticias y cosas que contarles a todos. Sí, como columnista estable, digámosle a la gente que hemos estado trabajando las semanas previas con Max, así que no hemos visto, no se necesita tanta presentación. Hemos estado trabajando en lo que va a ser este año y un año también que sea muy bueno para Chocale.cl, Max. Por supuesto, se vienen grandes cosas, así que estamos con muchas entrevistas, guías de educación financiera y finanzas personales también, porque no es solamente la educación financiera, sino también cómo nos relacionamos con el dinero y hablamos de los fenómenos económicos que afectan nuestro bolsillo. En algunos casos es educación, pero en otros casos también tienen que ver con tendencia, así que estamos tratando de abordar ese desafío. Como todos los días viernes nos traerá temas destacados durante la semana y en el mes de marzo hay harto donde elegir, hay harto tema importante para el bolsillo de las personas. Sí, es un mes bien complejo para el bolsillo. Junto a diciembre, fiestas patrias en septiembre y marzo, son probablemente meses donde tenemos como gastos que son muy importantes. Lo hablamos al principio, ustedes, los gastos en educación. Bueno, lo más probable es que la gran mayoría ya tenga el año documentado, ¿cierto? Pero como que se empieza a cerrar este tema de los aranceles en la educación. Pero también ahora viene todo lo relacionado con los automóviles, con, claro, digamos, el trámite final, que es la renovación del permiso de circulación, y de ahí para atrás hay un montón de cosas para que eso ocurra. Max, ¿y tú pagaste ya tu permiso de circulación? La pregunta que me hizo Diego, me puse ahí en la No lo he pagado aún, generalmente lo pago dentro de la primera quincena, así que espero que este año no sea la excepción. Ya, ¿por dónde partiremos esta conversa para hablar de vehículos particularmente y todos estos gastos? Hablemos del permiso de circulación y el seguro obligatorio. ¿Ya? A ver, el permiso de circulación es un impuesto anual, ¿ya? Y el valor del permiso lo define el Servicio de Impuesto Interno según la tasación del vehículo. Para esto en febrero se publican estas listas, modelo, características del auto, marca, y en base a eso se define el pago de este permiso de circulación, que se hace directamente en las municipalidades. Además hay que tener en cuenta que uno puede elegir la municipalidad, pero si uno se cambia de comuna, ya tienes que pedir el traslado. Ya, dado que las municipalidades no están en línea, ya tú tienes que, si vas a cambiarte, no sé, a la comuna A, entonces tienes que pedir, digamos, tienes que presentar el certificado de la comuna B, ya, para decir, oye, ¿sabes qué? Yo pagué el permiso de circulación el año anterior. Sí, ¿ya? Siempre me ha llamado la atención eso, porque cuando uno va a pagar el permiso de circulación, no sé, tenemos el swap, por ejemplo, que sí está, ¿no es cierto?, en línea, tenemos el tema de la revisión técnica, que también está en línea, entonces claro, es curioso que las municipalidades todavía no están en línea. Y como decía, para pagar este permiso de circulación necesitas tener revisión técnica al día, permiso de circulación del año anterior, no tener multas. Ojo con las multas, son todas las multas que son empadronadas, claro, que se sacan a la patente del vehículo, y hay un registro que se cierra el 30 de noviembre del año anterior. Entonces, todas las multas de TAC, de uso de vías exclusivas, auto mal estacionado, etcétera, si es que tú no las pagaste, tienes que pagarlas. Ahora tú las puedes pagar junto a la renovación. En línea también, claro. Eso se puede hacer en línea. Y bueno, y está el seguro SOAP obligatorio, así es, el SOAP, ya que sus características están definidas en la ley del tránsito. Pero primero mencionar que es seguro obligatorio de accidentes personales, claro, porque uno habla del SOAP pero no sabe muy bien lo que es. Accidentes personales, y cubre básicamente muerte, incapacidad permanente y gastos de salud, ¿ya? Hay ciertas coberturas que están definidas, hasta 300 UF, obviamente varía del tipo de incapacidad, y obviamente ahora son gastos que no, que en el fondo el tope son 300 UF, entonces ahí aplica, digamos, según cada caso. Pero lo relevante... Hay mucha oferta en general para digamos, comprar o inscribir el SOAP desde entidades particulares, bancarias, de aseguradoras, incluso también fundaciones. Así es. Para poder ayudar. Nosotros, bueno, en Chocale hicimos un estudio de precios, que es el estudio más amplio que se hace, porque hay algunos estudios que se lo hace una corredora, pero que solamente con los SOAP que ellos comercializan. En este caso tiene todos los oferentes. Estamos hablando de 38. Nosotros encontramos 38 oferentes. Hay desde empresas de telefonía móvil que venden seguro obligatorio, varias fundaciones, hay al menos unas 6 que son fundaciones, también hay bancos, corredoras, marcas comerciales, o sea, es bien variado. El precio, al menos en el caso de los automóviles y sub y station, se ha mantenido relativamente constante con el paso de los años. Es un dato bien interesante, porque en el fondo el precio hoy día se mantiene, cayó de hecho un 2% en relación al año pasado, está en 6.400 pesos el valor promedio. Así que las personas que estén pagando
más de 6.400 pesos deben saber que están pagando por sobre el promedio, a menos que estén haciendo una donación a una fundación. Claro. Ahí hay que, digamos, encender las alertas. Las de las motos son más caras. Las de las motos son más caras, claro, porque tiene que ver un poco El con la riesgo. siniestralidad, Sí. el El riesgo riesgo es mayor. asociado justamente de manejar una... Claro, se acerca Mira, a los una 37.000 pesos más o El menos. riesgo y también el tipo de accidente que puedes Es verdad. tener. Exacto. El costo. Sí, así que ahora es súper importante tener en cuenta, el SOAP es el mismo, está definido por ley, por lo tanto si usted lo compra en la aseguradora verde o en la roja o en la azul, las características, la póliza, digamos, las coberturas son exactamente las mismas. ¿Dónde está la diferencia? Uno, el precio, y dos, es que hay empresas que ofrecen beneficios. Entonces, por ejemplo, hay una aseguradora que te dice, no sé, yo te ofrezco, no sé, un descuento para el sitio de bebidas no sé cuánto, o yo te ofrezco una suscripción por streaming para ver el fútbol por 2 meses. Entonces ahí uno tiene que buscar si es que a lo mejor esos beneficios compensan el valor del seguro obligatorio. Y es muy importante, es un seguro obligatorio de accidentes personales, por lo tanto no cubre ni responsabilidad civil, no cubre daños al vehículo y tampoco cubre robos que pueda sufrir el vehículo. Por supuesto, pero vamos a lo concreto, porque como tú decías, tenemos gran cantidad de aseguradoras, corporaciones, empresas que están ofreciendo este swap y las diferencias de precio pueden ser muy, muy altas. Entonces, ¿cómo elegimos? Porque uno no va a estar metiéndose a 38 páginas web, cotizando, a ver cuál me sale más barata, porque además hay muchas también que si tú tienes la tarjeta X, te la venden más barato. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, nosotros hicimos este estudio donde detectamos que el swap más barato, así tarifa lista, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque no incluye descuentos por ser cliente Claro. de algo. El más económico vale 5.100 de Security, le sigue Costado con 5.250 y Scotiabank con 5.390. Ahora, después hay algunas empresas que ofrecen rebajas por ser cliente. Entonces está Copeuch, está Consorcio, y lo de Consorcio es bien interesante porque ahí uno puede encontrar desde 3.500 pesos para auto, entonces baja mucho el precio. Pero incluso uno puede encontrar, por ejemplo, el Banco Internacional que tiene para sus clientes hasta 2 swap, te hacen el cashback después. Dale Copeuch tiene por 100 pesos. O sea, hay una variedad de ofertas que uno tiene que buscar primero si tu propia institución financiera te está ofreciendo un beneficio. Mercado Pago con bomberos también para usuarios nuevos también tiene un beneficio. Entonces es súper importante fijarse si es que uno tiene un beneficio. Y si no, empezar a buscar y cotizar en este comparador que es una tabla. Uno la puede ordenar de mayor a menor según el tipo de vehículo y vas a encontrar todos los precios para carros de arrastre, automóviles, camionetas, minibuses, etcétera. O sea, sin nombrar marcas o empresas, lo que estaba revisando en tu sitio chocale.cl, la diferencia entre el más barato al más caro puede ir desde los 3.000 y fracción a casi los 10.000 pesos. Exacto, así es pagar prácticamente el doble. Y ojo que las diferencias en el caso, por ejemplo, de el swap para motos, ya pueden ser mayores. O sea, estamos hablando de 15.000 pesos. El año pasado se dio una dinámica de que había un oferente que hoy día ya no lo está ofreciendo, pero que el año pasado tenía el swap para motos a 88.000 pesos. ¿Ya? Sí, y era pagar prácticamente el doble, o sea, 40.000 pesos de más por un mismo seguro. Entonces, es súper importante poder cotizar justamente cuáles son esos, el seguro que a uno más le conviene, y si no te interesan los beneficios, bueno, inclinarte quizás por la opción más económica. Definitivamente. Recordar que la póliza o lo que cubre es exactamente la misma en todas, que tú lo mencionabas, Max. Yo creo que eso es crucial, porque por lo menos te quita un peso, ¿no es cierto?, de tener que andar viendo cuál te cubre más o en qué situación. Es muy distinto y funciona el seguro, súper es muy distinto al seguro automotriz, porque el seguro automotriz efectivamente las primas, que es lo que uno paga mensualmente, varía según la compañía, según la cobertura, el modelo de auto, las coberturas, el deducible, o sea, las asistencias que te ofrecen, uno tiene más asistencias, otro menos. Acá es lo mismo. Entonces, incluso los tiempos de reparación del taller es un dato súper relevante. O sea, la compañía que se demora más se puede demorar hasta el doble de tiempo en reparar el auto, y por lo tanto ahí uno tiene que meter todos estos factores a la juguera antes de tomar una decisión. Con el SOAP es bastante más sencillo. La forma de cobro está definida por ley, por lo tanto aquí lo único que en general varía es el precio, y el precio se ha mantenido relativamente constante con el paso de los años. La competencia. Puede sonar de perogrullo y yo creo que todos lo saben, pero 31 de marzo es la fecha límite. Usted tiene que amanecer el día 1 de abril ya con todos sus antecedentes, el SOAP, el permiso de circulación, todo al día, y de ahí vienen las multas y eventualmente... Porque además los primeros días de abril hay mucha fiscalización. Sí, hay dos cosas súper importantes. Primero, es que durante marzo
marzo, o sea, hasta el término del periodo, porque esto partió en febrero, tú puedes pactar el pago del permiso de circulación en una o dos cuotas. Si lo pactas en dos cuotas, pagas el 50% ahora durante este mes y luego el otro 50% durante agosto, ¿ya? Es tentador, perdona Max, es tentador, yo lo he hecho más de Pero te alguna puedes vez. olvidar. Se te puede olvidar, Se sí, te puede es verdad, olvidar. porque Hay que uno no está anotarlo en pendiente. una agenda, Y en no, un nadie te lo calendario. recuerda, Nadie, fíjate. A mí nadie, me sí, pasó, nadie te lo me recuerda. pasó Sí. una vez que, claro, que yo dije, mira, si quizás uno va y cambia el auto, ¿no es cierto? Tiene pensado cambiar el auto, uno hace eso. Primero paga una cuota, después dice en agosto paga la otra, y yo te aseguro que la gran mayoría se lo olvida. Se Sí, olvida. hay gente, claro, que se les olvida. Y lo segundo, y eso es hasta el 31 de marzo, o sea, el 1 de abril Ya no. tienes que pagar el Todo. botón final nomás. Eso es lo primero. Y lo segundo, que uno sabe y uno lo ve en la televisión, que hay gente que a veces, no sé, porque como tienes que tener la revisión técnica al día, hay personas que no logran pagar el permiso de circulación, igual saquen el SOAP. El SOAP sí Sí. opera en caso de que tengas el permiso de Claro. circulación vencido. Es súper importante igual, porque cubre gastos en salud, incapacidad permanente y evidentemente muerte. Entonces, igual Bueno, sáquenlo. Es buen dato ese, porque es barato, es sumamente barato, estábamos hablando de eso, y muchas veces personas porque, o por situación económica, va postergando el permiso de O las circulación. plantas de revisión técnica están llenas y dicen, Claro, claro, voy a hacer claro. en abril. No estamos hablando de incentivar, sino como de chutear el pago del permiso de circulación, sino que tiene que ver con que sí o sí saquen el SOAP. Pero el swap sacarlo de inmediato, Exacto. claro, son 5.000 pesos promedio. Ahora estaba revisando y aquí, y con esto cambiamos de tema, pero cae día martes 1 de abril. Entonces me imagino ese lunes 31 de marzo lo que va a hacer ahí. La fila en la revisión técnica. Sí. Menos mal que hoy día ya se puede pagar todo online, ¿no es cierto? Claro. Porque antes se acuerdan que había que ir a hacer esas filas gigantes. Estas casetas y había, digamos, una silla de playa ahí con alguien vendiendo seguros y te escribía a Así mano es. los datos de la póliza. Sí, hoy día es todo digital y de hecho uno compra el SOAP de manera digital y luego las municipalidades consultan a través de la Asociación de Aseguradores, hacen esta consulta interna para validar que el vehículo tenga el seguro contratado. Son las 2:20 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Maximiliano Valdés, como todos los días viernes, de Chocale.cl, su director, con temas destacados de la semana. ¿Cuál es el segundo tema? El segundo tema es el auge de la medicina familiar. ¿Han escuchado hablar de la medicina familiar? Poco A en ver, Chile, a afuera ver. yo creo que es más común. Sí, afuera es más común. Aquí en Chile, sobre todo los quienes son pacientes de la salud privada, ya habitualmente cuando tú tienes un problema de salud, tú vas y pides la hora, no sé, con el dermatólogo o con el especialista, con el diré. especialista, ¿cierto? Mm. Y hay veces que hay especialistas que no tienen horas por 3 o 4 meses. Es verdad. Ya, a mí me pasa, Sí. tengo una dermatóloga y si quiero, tengo como que se me pasa la roncha en el tiempo de espera. Bueno, y hoy día hay una clínica que está asociada, digamos, tiene un ISAPRE, una filial del controlador que tiene un ISAPRE, y además hay un banco con su corredor de seguros y otra clínica privada que están desarrollando un modelo de medicina familiar, donde básicamente tú entras a un plan, depende, bueno, si es un plan en el caso del ISAPRE y si en el caso de la compañía de seguro un seguro complementario, donde básicamente te atiendes a través de la medicina familiar con este prestador preferente, ¿ya? Entonces, la gracia es que tienes como una especie de médico cabecera para ti y tu familia, el cual normalmente podría llegar a atender hasta el 70% de tus atenciones de salud, y si es que necesitas alguna atención un poquito más especializada, te deriva con un especialista con tiempos de compromiso de atención que son bastante más rápidos que lo habitual. Es como volver, perdona, Pame, a la medicina antigua, a la medicina Al médico familiar, al médico de la que iba a la familia, casa, por los ejemplo. revisaba todos, revisaba cada uno digamos, de las situaciones, y en base a eso te deriva, como dices tú, a un especialista si hay que retomar algún tema más puntual. No, y como decíamos, afuera es un modelo bastante común, ¿eh? O sea, de hecho hay países donde uno no puede ir a pedir una hora directamente con un especialista. Muchísimo. El caso más sistemas de conocido es Reino Unido, Por ¿cierto? Con el ejemplo. Sistema Nacional de Salud. Y de hecho en Chile también la salud pública funciona así. O sea, las Exacto. personas se atienden, primero van a un CESFAM y luego con médicos o a centros de mayor complejidad. Entonces, claro, aquí en Chile tenemos un modelo que se llama un modelo fragmentado en la salud privada, y esto es un poco, estas iniciativas lo que tratan de hacer es apuntar a un cambio en este paradigma con estos modelos. Entonces, por una parte está esta ISAPRE esencial con la clínica alemana, por el otro lado Santander con UC Christus, que tiene también estas clínicas, con este modelo que empezó ahora recién, o sea, estamos hablando de que no tiene más de un año en ambas instituciones, digamos, que lo están impulsando, donde tienes estos médicos de cabecera que hacen esta primera
atención, coordinan las derivaciones y además está muy enfocado en la prevención, es decir, tratar de prevenir enfermedades y que además tener tu ficha clínica centralizada, que el médico te conozca, cuáles son tus problemas, cuáles son las enfermedades que vienen hacia atrás, cuáles son también muchas veces estas enfermedades que de repente pueden tener las personas, digamos, no sé, tus padres o tus abuelos, tus antepasados, ¿cierto? Y un poco es tratar de agilizar la atención y resolver, digamos, problemas de salud y tratar de prevenirlos, sí, ¿no es cierto? Tú hablaste de medicina preventiva, yo creo que eso es crucial. Hay muchas que ofrecen, de hecho, la revisión de los 40.000 kilómetros, 50.000 kilómetros, ¿no es cierto?, en términos de salud a los 40, 45 años. Y eso indudablemente que primero mejora la salud de uno, pero además también tiene un impacto económico. Entonces, al margen de esta segmentación que tenemos hoy de nuestro sistema de salud privado versus lo que se está tratando de hacer, que es consolidar cuáles son los beneficios reales para uno, porque al final de cuentas lo que también buscamos es que esto sea beneficioso no solo para los prestadores de salud, ¿no es cierto?, sino también para uno como persona. Bueno, generalmente se ha construido una oferta de planes que tratan de ser un poquito más convenientes que lo que existe actualmente en el mercado. Ya, eso es lo primero. Además que acá están involucradas clínicas que son súper referentes en la salud privada. Entonces eso también de alguna manera le da como un sello como de garantía de poder recibir una buena atención. Acá hay ciertos compromisos en general, ahí hay que revisar bien la oferta de cada uno, pero tratan de, por ejemplo, que el médico familiar te atienda en no más allá de una cierta cantidad de días, de forma tal de que efectivamente tú puedas encontrar horas disponibles ya para poder atender en estas primeras atenciones de salud y poder ofrecerlas de manera mucho más ágil. ¿Ya? Esto también, Max, nos va de la mano, lo planteo así como una reflexión, también a críticas, sin generalizar, pero críticas que se hacen muchas veces, lo que se decía, al retail de la salud, o al mismo doctor que atiende, no pregunta ni qué comiste antes, ni cómo te has sentido, y te da una receta y te va. Entonces, pasaba a ser... se decía que había muchos que tenían metas de cuántos exámenes te mandaban a hacer. Lleva a ir en contra y volver un poco a las raíces de lo que era una vocación o una profesión como es la salud. Mira, yo voy a poner un ejemplo más o menos de lo que interpreté dentro de este reporteo que hicimos junto a Franco Ducret de nuestro equipo en Chócale, y tiene que ver con, por ejemplo, no sé, una enfermedad respiratoria, digamos, no sé, un virus de invierno, ¿sí? ¿Ya? Y habitualmente uno muchas veces va a el profesional que ve, digamos, o que uno cree, por ejemplo, el broncopulmonar, ¿cierto? Uno va directo con el broncopulmonar y en realidad hay ciertas como cosas que son más o menos como de manual y que te las podría resolver un médico familiar, ¿ya? Y para eso y tantas otras cosas, o sea, el 70% de las enfermedades y de las consultas se pueden atender con el médico familiar en esta primera consulta sin tener que derivar con los especialistas. Es un modelo bien interesante. Acá en la industria que está impulsando esto hablan de que podría ser escalable. El impacto de esto se puede notar en décadas, 20, 30 años. Uno podría hacer una evaluación mucho más completa de esto, pero es una tendencia que va a ser interesante mirar y que hay que analizar también si nos conviene a nuestros bolsillos. Pensemos, por ejemplo, en esto de los seguros y que muchas veces hoy día los seguros complementarios están en auge, están desarrollando también propuestas de seguros complementarios justamente para los usuarios también de FONASA, así que hay que ponerle mucha atención a eso. Muy interesante el tema, Max Valdés, agradecerle como siempre, como todos los viernes. Antes de despedirlo y cerrar, algo que quiera recomendar en su sitio chocale.cl. Por supuesto, en chocale.cl estamos pendientes de lo que pasó esta semana en el Mobile World Congress, que es el gran evento de telefonía móvil y de equipos de smartphone, así que vamos a tener varias novedades respecto de eso y también tenemos muy buenos reportajes el fin de semana. Excelente. Max Muchas Valdés, gracias, Max. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao. Un buen consejo, Pamela, antes de cerrar este programa de día viernes. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene lo que marca la tarde con Asunción Chasman. Quédense en Tele 13 Radio. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana. Eso nos reencontramos el día lunes. Como todas las semanas. Que estén muy bien. Que estén bien. Chao. Chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. El lunes, Diego Sánchez y Pamela Aus